El saludo muy cordial para todos. Nosotros, como siempre, estamos nuevamente con esto que hemos dado en llamar un toque de Torá, desde el norte del Estado de Israel, la Galilea Occidental, para todos, con una nueva reflexión, con un nuevo shiur, un pequeño shiur, para acercar la Torá genuina, auténtica, sin misturas, a todo el pueblo judío. Yo hoy he traído una idea sobre la cual charlar con ustedes un poquito, que la he titulado, le he dado en llamar la relación con Hashem. Y me interesa mucho porque cuando uno tiene la oportunidad de interrelacionarse con la gente, va viendo generalmente el vacío que suele haber. Y entonces me recordé de una pequeña reflexión que dice más o menos lo siguiente. Le preguntaron una vez a un sabio judío que realmente qué era más importante, si el estudio de la Torá, en sus diversas facetas, por supuesto, o la plegaria, el rezo, la tefila. Nosotros sabemos que ya en los sidurim, en los libros de oraciones, sobre todo aquellos que siguen la costumbre sefaradí, el minhag sefaradí, dicen que sobre tres cosas se mantiene el mundo, o sea, se sostiene, y una de ellas es justamente el estudio de Talmud Torah, y dice que el Talmud Torah Keneged Kulam, es decir, el Talmud Torah va por delante de todo, es decir, es lo más importante de todo, el estudio de la Torah. Pero sin embargo, en esta oportunidad, este sabio dijo, el estudio de Torah es importante, ¿por qué? Porque el estudio de Torah es Dios, es Hashem, es el Boré Olam, el que le habla al hombre. Pero a través de la plegaria es el hombre el que le habla a Hashem, al Boré Olam. Por lo tanto, es muy difícil llegar a dilucidar cuál es más importante, si el Limud Torah, el estudio de Torah, o la tefila, el rezo. En Shabbat, antes de comenzar con las tefilot de Kabbalah Shabbat, nosotros, de acuerdo a la costumbre sefaradí de Dota Mizrach, luego de Minjá, rezamos el Shir HaShirim, compuesto por el rey Shlomo. Y en el Shir HaShirim hay una partecita que dice el novio a la novia. El novio es el Boré Olam, la novia es el pueblo de Israel. Y le dice ni más ni menos, yo amo escuchar tu voz, le dice el novio. Y esto es algo muy bonito, ¿por qué? Porque justamente el Boré Olam está hablándonos permanentemente. Hay muchos libros en los cuales nuestros sabios nos comentan que aquella persona que no tiene una Torah para estudiar, que no tiene un libro de Torah, que inclusive no tiene un rab,
que le explique. Un more. Dice que puede llegar la persona al conocimiento cabal de la Torá a través de la percepción de la creación. La creación, la vriá es creación en hebreo. Nos habla de un boré es creador. Por lo tanto, yo quiero conocer el boré, me tengo que fijar en la vriá. Quiero conocer el creador, me tengo que fijar en la creación. Porque en la creación, ese creador ha puesto su espíritu, ha puesto su amor, ha puesto todo lo que él es. Por lo tanto, es posible llegar a relacionarse con ese creador, a conocer el creador a través de su creación. Su creación nos habla de él. Es como el pintor que pinta un cuadro. A través de ese cuadro nosotros conocemos el espíritu de ese pintor. Por esa razón es tan importante esta relación que es como un feedback. Una relación que va y otra que viene. Uno que propone permanentemente y el otro que es el que debe responder. Por eso es tan importante, porque no son cosas separadas. El limud Torah, el estudio de Torah y la tefilá, el rezo, no son dos cosas separadas. Bueno, ahora rezo un poco y ahora estudio un poco. Y llevo delante el complemento. No, señor. No es así. Me quiere entrar un vaso de agua, pero no se hagan problema. Hasta aquí nomás. Eso, muy bien. Baruch Adonai Eloheinu Haolam Shekol Nehei Baruch. Entonces, eso es lo que la gente piensa, que la relación con el Boré Olam es una relación estanca. Es decir, en este momento yo hago tal cosa como es el estudio de Torah, en otro momento hago la tefilá, en otro momento hago la sedaká, en otro momento hago otra misvá, y como que todo es separado. En otro momento cumplo kashrut, en otro momento cumplo Shabbat, Shmirat Shabbat, el cuidado del Shabbat, y todo como que es diferente, como que son distintos aspectos, distintos momentos. Gente, nosotros en el judaísmo sabemos de hace miles de años que la vida del hombre no ocurre de forma lineal. El hombre es un ciclo dentro de otros ciclos. Por lo tanto, todo se da en un momento, todo se aúna en un momento. Y nada es separado del otro, todo va combinado exactamente, perfectamente, cual un engranaje en la vida del hombre. Por esa razón, es tan importante el estudio de Torah como la tefila. ¿Por qué? Porque si a través del estudio de Torah nos dicen los sabios, nosotros sabemos qué es lo que nos está diciendo el Boré Olam, a través de la tefilá va la respuesta que nosotros le damos al Boré Olam. Pero el Boré Olam ama escuchar nuestra voz. El Boré Olam ama que nosotros le digamos exactamente cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras tristezas, cuáles son nuestras esperanzas. El judío no pide por sí solo. El judío lleva en su genética física y en su genética espiritual exactamente ni más ni menos que la referencia de todo su pueblo. Por esa razón, ustedes van a ver que si nosotros rezamos, y cuando rezamos tanto
Arbit, Shaharit, Minjá. Toda la tefilá está estructurada para llegar a un momento que es la tefilá Shemona Esrei, la amidad, el corazón de la tefilá. Son 19 bendiciones que nosotros decimos, entre las cuales hay agradecimientos y entre las cuales hay pedidos. Pero en los pedidos nunca se piden en singular. No se pide para mí, se pide para todo mi pueblo. Porque la suerte de un judío es la suerte de todos. Y la suerte de todos es la suerte de ese judío. El punto, gente, es que justamente la tefilá es algo hermoso cuando el hombre vuelca su corazón en la tefilá. La tefilá, dicha de una manera mecánica, y no solamente esto, no solamente la tefilá estructurada conforme a un sidur, sino el estado de ibodedut. Ibodedut viene de levad, solo. Ibodedut es un estado, digamos, de, en español sería algo así como de estar solitario. Y en ese momento de estar solitario, nosotros debemos volcar el corazón. Debemos volcar todo lo que tenemos dentro. Y eso lo tendremos que hacer a diario. De hecho, quien hace la ibodedut elige un lugar, elige un momento en el día que no lo cambia, no es hoy a la tarde, mañana a la noche, pasado a la mañana, no. Es un momento en el día en el que yo me dedico a hablar con el Boreolam, con mi Padre, con mi Rey, con mi Amo, con mi Dios, con mi Creador. Y entonces, ese momento, así vengan degollando, uno no lo deja. Así esté hablando el primer ministro por el teléfono, no se deja. No hay absolutamente más nadie más importante que el Boreolam. Y en la vida no debe haber nada más importante que mi servicio al Boreolam, que mi relación con el Boreolam. Yo soy mi relación con el Boreolam y yo. Eso me hace único y eso me hace parte de un inmenso pueblo. Lamentablemente nosotros vemos, yo digo en nuestros días porque es la vida que me ha tocado, quizás si hubiese vivido 200 años atrás, hubiese dicho lo mismo en ese momento, no sé, pero en estos días que nosotros vivimos, es muy difícil para el hombre muchas veces entender que tiene que tener una relación espiritual, que no se puede vivir sin una relación espiritual, que el mayor fracaso del hombre, yo diría el único fracaso, porque cuando uno en la vida va intentando edificar su vida, edificar la vida propia y la vida de la familia, va a veces teniendo victorias y teniendo derrotas. Lo importante es saber si cuando yo me acuesto a la noche y pregunto, ¿todas las batallas que yo libré en el día valieron la pena? ¿Sirven para edificar mi persona, para consolidar mi familia? ¿O peleé batallas inútiles? Me enojé con este, discutí con este, me amargué por una cuenta que no puedo pagar, por las cosas que no puedo tener y quisiera. Realmente tenemos que aprender a ser felices con lo que hay, pero no como una medida de consuelo, sino realmente por una medida de prudencia y por una medida de certeza en nuestra vida. Lamentablemente, la sociedad en que vivimos hoy nos proponen hasta el hartazgo, hasta que nos entra necesidades que no necesitamos.
Parecería un juego de palabras. Sí, son necesidades que no necesitamos. No es poca la gente que llega a una edad adulta sintiéndose vacío, sintiéndose fracasado, sintiéndose que no sabe ni siquiera para qué está y que se siente profundamente amargado porque no tiene una casa, porque no tiene un auto, porque a lo mejor no pudo estudiar en una universidad o porque simplemente no le alcanza el dinero para llegar hasta fin de mes. Y créanme que si esos fueran los problemas, qué fácil sería todo. Qué fácil sería todo. Yo les aseguro que no hay peor fracaso que el de no saber para qué estoy en este mundo, para qué nací, para qué crecí, cuál es mi rol, cuál es mi objetivo, sentirse vacío por dentro, no tener un camino espiritual trazado en mi vida, no tener una creencia firme, no poseer una identidad. Eso es un fracaso. Y como dije en otro shiur que di hace unos días, mucha gente propone cosas que son realmente ridículas. La propuesta de mucha gente a través del Reiki, a través del yoga, a través de un montón de cosas, es ni más ni menos buscar tu camino en esta vida. Bárbaro, bárbaro. Pero decir eso es como decir, mira, llegá, no sé, a Madrid, pero buscá el camino. No, si no me dicen, yo el camino de hecho no lo sé. Pero si no me lo dicen aquellos que dicen saber, ¿cómo voy a llegar? Vivimos en sociedades que proponen ridiculeces, que proponen cosas irrealizables, que te dicen, sé tú mismo. ¿Qué es ser tú mismo? Yo soy yo mismo desde el día en que nací. Ahora yo necesito una respuesta más completa, más precisa, más ajustada al vacío que yo siento dentro. Yo no puedo creer que estoy en el camino de la espiritualidad porque un tonto me dijo, sé tú mismo. U otros que dicen, el secreto. El secreto es irlo descubriendo y cada cosa que te proponga ya vas a ver que la naturaleza se va a poner de acuerdo, va a confabular para que tengas éxito. Mentiras. Mentiras. Debemos aprender a ser felices con lo que hemos logrado, porque en lo que hemos logrado, sea poquito o sea mucho, hemos puesto mucha dedicación. Pero primero yo tengo que saber quién soy, para saber qué camino quiero. Vivimos en sociedades que proponen una falsa espiritualidad, que proponen caminos que no llegan a ningún lado, como decimos en hebreo, blitzia, sin salida. Es andar y andar y andar y andar y después de un tiempo uno se da cuenta que llegó a una pared, no hay más camino. Era todo un blefe, era toda una mentira. Eran falsas luces. Nos enseñan a buscar una felicidad que no nos dicen en qué consta. ¿Qué es ser feliz? Es vivir tu libertad. Más sé, ¿qué es vivir la libertad? Porque el hombre, dijimos en otro shiur, no es libre. Hemos nacido con libre elección. Por lo tanto, yo tengo que saber en esta vida entre qué y qué debo elegir.
¿Dónde está el bien y dónde está el mal? ¿Dónde está lo bueno y dónde está lo malo? ¿Dónde está lo engañoso y dónde está la verdad? En el primer día de la creación, dice la Torá, en el primer día de la creación, en el Sefer Bereshit, dice que Dios separó la luz de la oscuridad. Y nosotros decimos, ¿de qué luz y de qué oscuridad está hablando? Porque no puede ser de una luz física, porque el sol, la luna, las luminarias que dan esa luz física, o a través de las cuales se manifiesta la luz física en este mundo, fueron creadas en el cuarto día. Y nosotros estamos hablando del primer día de la creación. Entonces, en el primer día de la creación, cuando el Boré Olam separa entre la luz y la oscuridad, bien podemos estar hablando, entre otras cosas, pero bien podemos estar hablando de la luz que representa la verdad y la mentira que representa la oscuridad. Y toda la lucha del hombre es nada más y nada menos que esa bipolaridad entre la oscuridad y entre la luz. Pero lamentablemente en la vida del hombre aparecen hombres que nos proponen falsas luces, que no son otra cosa, no dejan de ser más que oscuridades solapadas. No son luces auténticas, no son verdades auténticas. Proponen al hombre una necesidad más que jamás va a poder cubrir. Y así vivimos en sociedades en las cuales el 70% de la gente sufre de depresión. Y sufre de depresión porque busca y va toda su vida atrás de la búsqueda de una verdad que ni siquiera sabe cuál es, ni siquiera sabe qué está buscando. Menos aún va a saber dónde buscarla si ni siquiera sé qué es lo que estoy buscando. Me hablan de la espiritualidad como si la espiritualidad fuera, no sé, un objeto a conseguir. La espiritualidad es un estado en el hombre. Es un estado al que el hombre llega y sigue permanentemente, día a día, trabajándolo para pulirlo y para consolidarlo. Pero si yo no tengo una identidad, ¿qué espiritualidad voy a hablar? No existe la espiritualidad stam, como una energía ahí que no sé, que no le pertenece a nadie. ¡Ay, acá agarré la espiritualidad! No, señor. La espiritualidad no es otra cosa que el haber identificado cuál es mi camino en esta vida. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y aquí no es un problema de religiones, porque ¿sabe qué estamos logrando muchas veces cuando remitimos el tema y lo reducimos a la religión? Estamos creando trincheras desde las cuales nos tiroteamos unos con otros. Escuché una vez a alguien que dijo algo muy, muy inteligente. Muchas veces las religiones mal manejadas se convierten en monólogos, donde nadie se escucha con nadie y donde cada quien quiere imponer su verdad. El judaísmo está lejos de eso. El judaísmo sabe que tiene la verdad, porque tiene la Torá. Y todas las demás religiones surgen a partir de la Torá y reconocen su fuente de veracidad en la Torá. Llámese el cristianismo en todas sus modalidades, llámese el mundo del Islam, el mundo musulmán. En el Corán reconocen la veracidad de la Torá. Por eso, el punto es no permitir que esta vida actual nos cubra con las luces de neón. No permitir que esta vida actual nos proponga una espiritualidad sin Dios. No permitamos que nos proponga esta vida actual
una Torá pésimamente entendida, pésimamente manipulada, manejada, destinada a hacerle decir a la Torá cosas que la Torá no dice. Yo por ahí antes me enojaba muy mucho, ahora aprendí a no hacerlo, es un avance. Cuando desde el mundo cristiano, por ejemplo, escucho la ley mosaica, la ley de Moisés, que escribió Moisés, la ley de Moisés. No, la ley no es de Moisés. La ley es del Boreolam, es de Dios. Dios reunió su pueblo en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, y le dictó a Moisés su ley. La Torá escrita y la Torá oral, el Talmud. Y eso es lo que su pueblo tiene, y se la dio a un pueblo. El cristianismo no la entiende y nunca la va a entender, porque es como aquella persona que robó una computadora y después no sabe cómo se prende. Aprendió a prenderla, pero no sabe cómo se utiliza, entonces codifica todo mal. El cristianismo robó la Torá, robó el Tanaj. Por eso no lo entiende, por eso lo interpreta como le parece. Y quiere adaptarlo y readaptar un mensaje que no es para él. Cuando nosotros decimos que Am Israel, el pueblo de Israel, es el pueblo elegido, no estamos diciendo que nosotros nos hemos autoelegido, está en la Torá. Por lo tanto, la Torá es para ese pueblo. Y quien no forma parte de ese pueblo no tiene derecho a utilizar algo que no fue concebido para él, porque no fue destinado para él. Eso es cuando yo hablaba días atrás justamente del destino. El mundo judío no cree en una libertad, porque el estado de libertad no existe. Nosotros tenemos un destino, que es la razón, la causa y el objetivo para el cual fuimos creados. Y Am Israel fue creado para vivir conforme a la Torá. Y la Torá fue creada inclusive antes de la creación del mundo físico que conocemos, para ser entregada a ese pueblo. Por esa razón, solamente nosotros, el pueblo judío, sabe cómo interpretarla y sabe cómo vivirla. Por esa razón es tan importante que el judío entienda que el estudio de Torá no es algo separado de su plegaria, de su rezo. Son dos partes de un mismo engranaje que deben adjuntarse de modo perfecto, de modo tal que sincronicen y le permitan dos cosas. El estudio de Torá, aportarle identidad a la persona, saber quién es su Dios, saber cómo es su Dios, saber qué quiere su Dios. Y ahí vamos a encontrar el camino. Cuando buscamos el camino a nuestra espiritualidad, cuando sabemos que somos almas encerradas en un cuerpo, que hemos venido a cumplir una misión, cada uno una misión particular. Mi misión no es la misma que la de mi esposa, ni la de mi esposa es la misma que la de alguno de nuestros hijos. Cada uno tiene una misión. La Avodat Hashem, el trabajo a Dios, es con mucha humildad, pero con mucha constancia, es tratar de ayudar uno al otro a través del servicio a Dios, ayudar uno al otro a que cada uno encuentre cómo realizar su misión a través del cumplimiento de la Torá. El judío no tiene nada que buscar. El judío no necesita buscar una espiritualidad que le venden en un curso, o que le venden en unas jornadas, o que le venden en un congreso, o que le vende alguna persona que escribe un libro sobre regresiones, sobre reencarnaciones mal entendidas, y
La reencarnación existe, pero como el judaísmo la plantea, ¿no? Como la plantean en los congresos que hace la New Age y todo ese tipo de ideologías que toman un poquito de acá y un poquito de allá, hacen un batido y largan un cóctel que ni ellos mismos saben después cómo sigue. Pero no les importa porque ya tienen el dinero de la persona, porque ya tienen su seguidor en Facebook. Y así cuando alguien como un rabino, como nosotros, o como tanta gente que esparce el mensaje de la Torah, tiene apenas unos cuantos seguidores con mucho sacrificio, esta gente tiene millones. Y fíjense por qué. Porque ese es la estrategia y la táctica del mal. El mal se reviste de bien para aparentar ser el bien. Pero tarde o temprano el mal no puede con su genio, no puede con su carácter y avasalla al hombre y lo perjudica. Y esas falsas religiones, todas esas falsas doctrinas, todas esas falsas espiritualidades llegan a un momento que duelen. No producen un disfrute, no producen un estado de armonía, no producen un estado de paz. Empiezan a doler. Y ese dolor que producen en la vida de la gente que los sigue no es ni más ni menos que el síntoma de la mentira. Por esa razón, el judío tiene que tener siempre bien presente que no tiene nada que salir a buscar. El judío lo tiene en casa. El judío tiene la Torá, el judío tiene el Talmud, el judío tiene sus rabinos, el judío tiene su historia, su pasado, su ideología, su identidad bien marcada. Un camino milenario que arranca con nuestro patriarca Abraham. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que nuestra conexión con estas sociedades debe pasar por tomar de ellas lo que estrictamente necesitamos y nada más, pero no pegarnos con nada, no pegarnos con las propuestas que nos hacen, no pegarnos con los libros que nos venden, no pegarnos con la promoción que hacen en toda la vida. Ustedes van a ver que después son gente que viven buscando cosas, que siempre se sienten incompletos. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad. Porque están fluyendo en un mar de ilusiones. La verdad no se busca en cualquier lado. Yo les voy a dejar con un pequeño anécdota, un cuentito, un relato que viene un poco a ilustrar todo esto. Pero antes quiero decirle que cuando uno se siente solo, cuando uno se siente mal, cuando uno está mal físicamente, cuando uno está mal espiritualmente, empiece aunque sea con 5 minutos, todos los días, en un mismo horario, cosa que el Boreolam diga, fulanito de tal está esperándome, voy al encuentro de él. Y que aunque sean esos 5 minutos, volcarle el corazón a través de Hipodedut, de esa tefila sola, pero con nuestras palabras, y que salga del corazón, y pedirle al Boreolam que nos dé la Jochma, que es la sabiduría, la Binah, que es el entendimiento necesario, el Da'at, que es el conocimiento, para que nosotros sepamos dilucidar siempre dónde está la verdad y dónde está la mentira en todos nuestros aspectos. Dicen que una vez había ido un matrimonio con su hijito a la sinagoga, al servicio de la tarde, y obviamente la criatura había ido con un autito que le habían comprado. Sale a la puerta de la sinagoga del Beit Knesset, se pone a jugar con el autito y en un momento determinado
se hace de noche, el chiquito, el autito se le escapa, él ve para dónde va el autito, pero resulta que sale la gente ya del servicio y con ellos salen sus padres. Y lo encuentran llorando y le dicen, ¿por qué lloras? Es que se me perdió el autito que me compraron se me perdió. Entonces los padres preocupados, ¿qué hacen? Empiezan a buscar por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y ya la gente, amiga de sus padres también, conocedores de lo que había pasado, empiezan a buscar. Entonces le preguntan al niño, ¿pero vos viste para dónde se fue el autito? Sí, sí, yo lo vi. ¿Para dónde se fue? Y para allá. Y dice, ¿por qué no estás haciendo buscar acá el auto? ¿Por qué no nos dijiste que se había ido para allá? ¿No estás haciendo buscar aquí? Dice, porque para allá está la oscuridad y acá hay luz. Y allá me da miedo. Muchas veces nosotros sabemos que donde estamos buscando ese autito, esa espiritualidad, esa felicidad, ese éxito personal, sabemos casi con total seguridad que ahí no está, pero acá está iluminado. Acá todo parece que estuviese bien. Allá donde en realidad se fue el autito, si yo me animo a introducirme en eso que me da cierto temor porque está oscuro, que es sinónimo de algo que desconozco, pero allí lo voy a encontrar. Nosotros muchas veces hacemos como ese niño. Preferimos buscar, aunque sabemos que esas luces no son auténticas, que son artificiales, que son creadas por el hombre, pero allí vamos. Pero la verdad generalmente está a veces oculta a los sentidos físicos. Para encontrar la verdadera luz, a veces, gente, hay que aprender a cerrar los ojos y abrir el corazón. Que este shiur sea para la refuerzo Shlema Miadit de Mijal Bat Beatriz, de Oshrat Bat Sara, de Prina Bat Mazal, de David Nissim Ben Rachel, de Ariel Ben Miriam y de todos los enfermos de nuestro pueblo, y para la Salahá de nuestro pueblo, el Bitul Keserot Kashot Hafbe Shalom, para que haya sobre nuestro pueblo, para la Arihut Yamim, largura de días, y la Parnasat Tová, el sustento que venga Beshefa, realmente en abundancia. Amén, tiene razón.